Hola, bienvenidos a un viernes más de Juan Pata Salada. Y estoy feliz porque la entrevista del día de hoy es muy especial. A él sí lo conozco, he ido a las piñatas de sus hijos, somos compadres. Tenemos muchas aventuras juntos y era una de las primeras entrevistas que quería hacer yo para este canal, pero es que ahora vive muy lejos. Pero hoy está muy cerca, está aquí conmigo en mi canal y eso me tiene muy contento. Él es actor, él es parte importante de varios proyectos culturales de Puerto Vallarta y yo creo que es pata salada, ya nos lo dirá Wally Lobato. Bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Estoy muy contento porque al fin se te va a hacer. Al fin Se te va a hacer. No, al fin se nos hace porque. Aparte, te iba a entrevistar en Guadalajara. Ese era el plan. En octubre. Y luego pues no se pudo. Y ahorita estás en Puerto Vallarta y pues aproveché tu visita. Sí. Aproveché tu visita. Salud. Y hay que tomar porque si no, 7 años. Voy a empezar como siempre comienzo. Wally tiene un significado según el Internet de las cosas. Okay. 2. Ejército de mando o viajero. ¿Con qué te identificas más? ¿Viajero o ejército de mando? ¿Eres mandón o eres viajador? Ay, es que depende. No, pero sí creo que lo mío es el viaje. Definitivamente creo que sí, lo mío es el viaje. Sí, mi vida ha sido un viaje, he tenido vida entre maletas, entonces sí, creo que definitivamente lo mío será un viaje. Ahora, hay algo peculiar con tu nombre porque tú te nombraste a ti mismo. Wally Lobato es tu nombre artístico. Y no vamos a decir el nombre real si no lo quieres decir, pero... No, aquí en nada de dead names, por favor. El dead name, no, porque no quieres que te cancelen, ¿verdad? No le digan, por favor, a Natalia Telles, por favor. No, nadie va a hablar de dead names aquí. Entonces, es mi nombre de batalla. ¿Tu nombre de batalla? Mi nombre de batalla. Sí, bueno, tiene que ver con mi nombre porque efectivamente pues, Lobato sí es mi apellido. Wally es el apócope del nombre real. Mi nombre real. Y pues sí, así. ¿Y Un día decidí. Un día decidiste, ¿a qué edad decidiste que eres Wally? No, ya grandecito. Ya grandecito. Sí, ya estaba yo en la carrera, ya ejercía la carrera. Bien. Entonces, sí, ya grandecito. Cuando empiezas a estudiar teatro o empiezas a trabajar en el escenario, te dicen los mismos maestros, la misma gente con la que trabajas, bueno, lo hemos visto, mi Daniela Rombo, pues Teresita Presmanes, pues no, era muy popular, que podría decirse. Entonces, bueno, pues te meten la idea de que tienes que tener un nombre. Además también en mi familia hemos tenido artistas en casa, entonces también yo sabía que mis tíos, porque en este caso eran 2 de mis tíos, ellos tenían un nombre artístico, vamos, entonces... Fue un paso natural para ti. Sí, para mí fue algo como, digamos, sí, natural. Sí, para no usar esa palabra espantosa. ¿Dónde naciste? Yo nací en el Distrito Federal. En el Distrito Federal. En el México Distrito Federal. Cuando todavía era el Distrito Federal. Cuando todavía era el Distrito Federal y no era la CDMX, exactamente. ¿Allá hiciste tu educación primaria? Ay, Juan Pablo, esas preguntas son Cuéntanos, muy intrépidas. Cuéntanos, son intrépidas. Es hablar de un pasado. Dijimos que no vamos a hablar de los dead names, por favor. No nos digas el dead name, pero estudiaste allá, la primaria. Pensemos que Wally Lobato estudió, ¿verdad? Y que sí estudió. Te vas a hacer que escupa el vino. Salud. ¡Salud! Sí estudié.
si la duda era si estudié, sí estudié, cumplí con todas mis grados escolares, el kinder, como con todos, también quería ser mariposa en el kinder, luego también participé en los bailables de la primaria, en los de la secundaria también. Oye, ¿eras niño artístico? ¿Eras niño así de que Sí. el poema y de igual y ahí Sí, estaba? sí, claro, sí, por supuesto. Mi mamá sufría un poco en esos momentos porque llegaba de la escuela y era, mamá, voy a ser castor, ¿no? ¡Mañana! Mañana. Sí, era el que decían, vamos a hacer esto. Y yo siempre levantaba la mano. No tanto para la poesía, era más como, sí, más escénico, era de que los bailables, que me acuerdo que una de aquellas representaciones fue Blancanieves. Wally, como ya lo dije al inicio, hace teatro y lo hace muy bien desde hace muchos años. ¿En qué momento conoces tú el teatro y dices, yo creo que de grande voy a hacer teatro? Yo creo que yo nací con esta idea, no es algo que un día decidí hacerlo, porque además era, como lo dijiste, natural, porque en mi familia pues había artistas y pues para mí formaba parte de mi cotidiano, ¿no? Saber, yo desde niño sé que los tíos no estaban en alguna fiesta porque estaban ensayando, porque estaban en temporada, porque tenían un programa de televisión, porque había, o estaban de gira. Entonces para mí era algo como muy natural, pues esto, y yo pues nací en medio de esto. Y mis tíos, estos dos tíos, uno era bailarín y otro mi tía era modelo, y crecí básicamente con ellos al lado. Entonces para mí era muy común, ¿no? Estas situaciones. Y pues nada, así. Yo decidí, bueno, no decidí, el día que yo fui por primera vez a un teatro, debí haber tenido 6 años tal vez, y fui a ver una de las obras de teatro más importantes del musical en el mundo del musical, en Broadway y en Londres y en México, que era Evita. Evita fue la primera obra de teatro que fui a ver, con un elencazazazazazo impresionante. Era en la Ciudad de México, en el Teatro Ferrocarrilero, y mi tío estaba como parte del elenco y nos llevó a ver Evita. Entonces para mí, de pronto, cuando se abrió el telón y salen aquellos coros cantando Evita, que es con el opening de este musical, fue apabullante y fue una experiencia que no se me olvida y que me marcó. Efectivamente me marcó el teatro musical. Lo que yo primero quería hacer bailarín, porque pues mi tío era bailarín, y la instrucción académica, digamos, o escénica que era la más cercana era eso, y pues me metieron a estudiar ballet, tap, jazz. Pero eso sí lo sé, en tu educación universitaria optas por... También, eso ya después de muchos años, porque pues obviamente hubo un momento en el que ya no, se cortó como ese lazo, se cortó ese vínculo, y dejé, digamos, como toda esa relación con el mundo artístico y con el mundo escénico en mi adolescencia. Y ya cuando tuve la oportunidad y el poder de la decisión de decir lo que yo quería hacer con mi vida, lo que yo quería estudiar, entonces entré a estudiar a la UNAM, entré a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras, y pues había materias optativas que puedes tomar en la UNAM, y pues decidí hacer teatro. Exactamente. ¿Y cuándo conoces Vallarta por primera vez? Híjole, no, espérame, no quieres años, ¿verdad? No, bueno, si no me quieres develar el año específico, sí dime cuándo a lo mejor tal vez viniste con tus papás. Sí, seguramente fue en un viaje familiar en los 80s, a mediados de los 80s tal vez. Después regresé en el 91, luego regresé en el 95, y ya definitivamente me quedé a vivir aquí en el 99. En el 99, que fue cuando yo te conocí con rasgos de puberto, todavía hay pelos amarillos. Yo, claro. Y como parte de un festival de cine.
Bueno, sí, seguramente nos conocimos en esa época. Sí, estábamos Era hablando 99. del año 2000. Ya era el año 2000. Ya era 2000. Sí, era 2000. Digo, me acuerdo perfecto porque fue como... Eso de los pelos amarillos fue en el año nuevo, en las vacaciones del invierno del 99, justo. Y sí, ese festival de cine fue en el año 2000. 2000. Que todavía traía yo los efectos del cabello. Porque fue después, trabajaste en una biblioteca aquí en Puerto Vallarta. Fue después de eso. Uh-huh. ¿Cómo es que llegas aquí? Bueno, te fue involucras? como en ese inter. Sí, fue como en al ese mismo inter. tiempo, porque... Sí, estaba en ese proceso, sí. No me acordaba, pero sí. ¿Y cómo es que decides venirte a vivir a Vallarta? Pues no decidí. Lo que pasa es que también soy generación huelga de la UNAM. En aquella huelga del 99, yo estudiaba en la UNAM y yo daba clases en la UNAM también. Daba clases de francés en dos SHs, que es la prepa de la UNAM, que como la Universidad de Guadalajara tiene la prepa, la UNAM también tiene sus prepas. Y yo daba clases en estos SHs que eran de la UNAM y estudiaba, ya estaba prácticamente en el último semestre de la carrera. Entonces, cuando llegó la huelga, me quedé prácticamente sin universidad y me quedé sin trabajo, porque pues obviamente terminó el contrato y estaba como que no sabía qué iba a pasar. Y una tía mía, esta tía que había sido modelo, que te platico de aquella historia de niño, me dijo, pues sabes qué, vente a Vallarta, yo estoy aquí viviendo. Ya estaba aquí. Ella vivía aquí y le dije, bueno, vine de vacaciones por 2 semanas y como no sucedía nada en la Ciudad de México, encontré trabajo aquí, me dieron trabajo y ya, no me fui. ¿Cómo te involucraste en esa organización del Festival de Cine? Era muestra de cine mexicano. Era la muestra de cine mexicano, pero en el 99, justo cuando yo llegué aquí, yo llegué en el verano, debía haber llegado por ahí de finales de julio, agosto, y pues yo venía recién salido de la universidad, traía como este ímpetu de hacer muchas cosas, de la gente con la que había estado relacionado en la universidad, de los proyectos con los que había trabajado también allá. Entonces yo hubo un momento en que extrañé cosas de la Ciudad de México. Uh-huh. Una de las cosas que extrañé era el cine, precisamente. Yo iba mucho al cine en la Ciudad de México y una de esas cosas que llegué a extrañar era el cine. Y entonces yo dije, extraño el cine, extraño las películas que a mí me gustan, y ¿qué voy a hacer? Pues aquí no hay, pues las traigo. Entonces voy a organizar un festival porque quiero traer las películas que a mí me hacen falta, ¿no? Que extraño. Y entonces así surgió un proyecto que luego le presenté a María José Zorrilla, que era la directora de Cultura en aquella época, y fue el Festival de Cine Francés. En 1999, estamos hablando que inauguramos en octubre, noviembre de 1999, fue aquel Festival de Cine Francés, que además, bueno, para mí fue parteaguas, ¿no? Fue como mi carta de presentación en Puerto Vallarta. Ya. Que probablemente, y nada más tendría yo que checar libros de cronistas, pero probablemente sí sea el primer festival de cine francés de Puerto Vallarta, porque últimamente aquí en Puerto Vallarta les da por anunciar el primer festival de cine francés, el primer festival de cine mexicano, y yo digo, o acaban de nacer. Es que todos tenemos siempre una primera vez. Pues sí, pero no, o sea, eso ya me consta porque viví esos años, tú te involucraste en esos festivales de cine, que aparte eran los festivales de cine de la bonanza antes de la crisis del 2007, uh-huh. Y eran señores festivales de cine. Sí, bueno, era una época pues importante, aunque ahorita que me estás diciendo las fechas, como que hay cosas perdón, es que no sé si fue en el 2000 o en el 2001 este festival de cine. No me acuerdo exactamente bien, tengo ese problema ahí. ¿Cuál? ¿El del cine mexicano? El cine mexicano. Debió de haber sido 2000, ¿eh? Sí, bueno, sí.
Yo, bueno, presenté este proyecto en el Festival de Cine Francés, conocí a María José, llegué y tomé un taller en la Biblioteca de los Mangos con David Martín del Campo, que había sido mi maestro en la universidad, que vino a dar un taller de literatura, un taller de creación literaria. Bien. Y lo tomé, no tenía yo nada que hacer, entonces me metí a tomar ese taller y ahí conocí a María José, conocí a los hermanos Gómez, a Eduardo y a Manuel Gómez. Los cronistas. Los actuales cronistas. Uh-huh. Conocí a, pues a esta época, fue una época, creo que fue una época importante en la cultura en Vallarta, y conocí a este grupazazo de gente que además me dieron una bienvenida muy cálida. Y híjole, no me acuerdo quiénes estaban. Bueno, me acuerdo que estaban ellos, estaba Prócoro Hernández, estaba Que en ese entonces Paco Quesada, estaba, bueno, a lo mejor a los millennials que están viendo esto no les suenan estos nombres, pero a la gente de unos años para allá si ubicaran quiénes son estos personajes. De la cultura y de la comunicación de la Puerto cultura Vallarta. Sí, estaba. El director de la biblioteca era Rafael Torres Meyer. ¿Cierto, Rafael? Rafael Torres Meyer era el director de la biblioteca. Entonces le presento el proyecto a María José del Festival de Cine Francés y me dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a un chavo que ellos organizaron el festival, trajeron la extensión de la muestra de cine mexicano, no sé si en ese año, había sido en marzo de ese año, y para que los conozcas y porque ellos ya hicieron algo de cine, ellos ya tienen un caminito avanzado, por lo menos él, y te lo voy a presentar para que se conozcan y veas cómo pueden contribuir los dos con el proyecto. Me lo presentó, nos hicimos buenísimos amigos, fue uno de mis mejores amigos de aquella época, y trabajamos súper a gusto. El proyecto ya estaba armado, lo único que, pues lo que yo pedía del gobierno era, pues esto, ¿no? El espaldarazo, sí, claro. el aval, el digamos, apoyo oficial. Moral, el apoyo oficial, y luego me conectan con Rafael y entre los dos logramos consolidar un muy buen equipo. Él tenía ya el contacto abierto con el Cine Bahía, con el ingeniero Castro, que fue un pilar de todos estos eventos. Porque claro, estamos hablando antes de Cinépolis en Puerto Vallarta, estamos hablando antes de cualquiera de estas cadenas. No, ni siquiera, Cinépolis ni siquiera existía, vamos, ¿no? De Cinemex, estos no existían. Y estamos hablando de años, hablando de la importancia de estos festivales y muestras de cine, al menos el mexicano, que venían las grandes estrellas, que el día de hoy siguen trabajando en cine y televisión. Así es. Y hablamos de... Ay, Dios mío, se me están yendo los nombres en este momento, pero... Te voy a decir quiénes eran. Y además fue muy Juan chistoso. Manuel Bernal. Fue muy chistoso cómo sucedió ese festival, que tuvo una estrella gigante y creo que sigue brillando hasta el día de hoy. Sí. Y si no, ya eso son otras cuestiones. Pero ese festival ya había habido un antecedente con Rafa, y no me acuerdo quién más había trabajado con él, que trajeron a Rulfo, al hijo de Juan Rulfo, que había presentado un documental, algo así, y ya había existido como este primer intento. Y me acuerdo que como yo ya había trabajado, tenía contactos con la Cineteca Nacional, porque pues gracias a través de eso pudimos traer el Festival de Cine Francés, y no era que me mandaban videocassettes o CDs, me mandaban las latas aquellas latas con los carretes de las películas. Entonces ya había sucedido ese festival y me habla, yo ya estaba en la biblioteca, como bien dices, y un día me habla el doctor Soltero, el doctor Armando Soltero, que en paz descanse. Me llama y me dice, oye, ¿sabes qué, Wally? ¿Cómo ves si nos traemos la extensión del festival? Y yo, padrísimo, doctor, me encanta. Yo conozco el festival desde la primera edición en Guadalajara, yo viví en Guadalajara. Estamos hablando del FIC. De la muestra de cine mexicano. De la muestra de cine mexicano yo la conozco desde la primera edición, porque yo vivía en Guadalajara en aquella época y yo me acuerdo haber ido desde entonces. Entonces le dije, me parece maravilloso, y me dice, perfecto. Le dije, bueno, ¿cuándo inicia el festival? Me dice, era un miércoles. Y me dice, el festival inicia en Guadalajara el viernes.
Ah, caray, no, pues sí, está bien, doctor. ¿Y qué hacemos? Dice, pues vete. ¿Y cuándo vamos a empezar nosotros? Al siguiente viernes. O sea, tenía yo una semana y me dice, y vete, y consigue las películas. Y me mandaron a Guadalajara con los pelos güeros. Exótico. Con aquellos pelos güeros. Me mandan directamente con un salvoconducto maravilloso, con Memo Vaidovitz, que era el director del festival, con Angélica, se me olvidó el nombre de Angélica, el apellido de Angélica, que era la de invitados. Entonces yo estaba sentado con el director y con la de invitados y me dieron un café, así, era o el picaporte, ¿no? Entonces yo llegaba, me decían, va a estar tal función, entonces me dieron bien el programa, dije, ok, estas son las películas, ¿cuántas necesitamos? Necesitamos 7 películas, necesitamos cortometrajes, hay que llevar cortometrajes, hay que armar el programa, pero ahí, así con el programa en la mano en ese momento y ver quiénes eran. Entonces me iba yo a las salas, a las proyecciones, para ver las películas, porque obviamente pues no las conocía. Entonces entraba yo a las películas, me esperaba al Q&A que había siempre al final, y terminando el Q&A, abordaba yo a los directores y les decía, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Wally Lobato, vengo de Puerto Vallarta, queremos llevarnos una extensión del Festival de Cine Mexicano y me interesa mucho tu película, ¿me la prestas? Sí, algunos ya como veían el gafete que traía, y entonces veían, sí, claro, claro que sí. Juan Manuel Bernal luego se muere de la risa con esto, porque ellos justamente, y la película en la que estaba Juan Manuel Bernal, no me la prestaron. Una película de Gita Shifter, que se llamaba algo de las lunas. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Y la fui a ver, estaba Daniel Martínez, estaba Juan Manuel Bernal, y no me acuerdo, Diana Bracho, un elenco también muy importante. Y entonces se me fueron, porque además no solamente tenía yo que traer películas, tenía que traer elenco, sí, que revistiera el festival. Claro. Entonces yo andaba detrás de las películas y detrás de los elencos. Entonces yo me acuerdo que ya se habían salido del Cineforo, yo los vi que se fueron, se subieron a la camioneta y yo llegué así corriendo a la camioneta, me subí, así puse un pie, así, espérenme, no le cierren, y así, hola Juan Manuel, ¿qué tal? Mucho gusto. Cecilia Suárez, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Wally Lobato, que los invito a Puerto Vallarta porque vamos a hacer un festival de cine y quiero invitarlos al festival. Ah, sí, claro, sí, háblalo con nuestra manager, sí, claro. Los datos, todo y no sé qué. Al final ya cuando llegó aquí Juan Manuel me dice, güey, la neta yo no creí que era verdad, porque de pronto un cabrón loco viene corriendo, ¿no? Unos pelos güeros y dice, ¿qué está pasando aquí? No deja que cierren la puerta y llega y nos dice, ¿te invitó a Puerto Vallarta? Sí, claro, ay, ahorita, sí, vámonos, ¿no? Así fue ese. Y a mí nunca me dijeron cuántas películas, cuántos cortometrajes, nunca me dijeron cuántos invitados, nunca me dijeron cuánto elenco querían, ¿no? Me dijeron, bueno, pues alguien de cada película, ¿no? Yo llegué a Puerto Vallarta cuando yo regresé de ese fin de semana, porque fue prácticamente en un fin de semana, con 7 películas, con 7 cortometrajes y con una lista de invitados como de más de 30 invitados. Estaba Cecilia Suárez, estaba Juan Manuel Bernal, estaba Luis Felipe Tovar, estaba Arcelia Ramírez, Guillermo Murray, los chavos desde la calle, Maya Zapata, Luis Fernando Peña, estaba Plutarco Asa, cierto, Marina Stavenhagen, Gerardo Tort, nombre, los nombres que sí, hemos conocido desde entonces, que yo los considero a todos ellos mis padrinos en estos festivales de cine. Entonces fue un eventazazazo, porque luego, pero además luego ya cuando yo llego y le entrego al doctor Soltero y a Lili, que en aquella época estaba también trabajando ahí, llego y les digo, bueno, aquí están las películas, aquí están los cortometrajes y aquí está la lista de invitados. Y entonces ven la lista de invitados y ven todos estos nombres y dice, oye, espérate, que 30, y luego los nombres que estábamos sí, claro, manejando de elenco no era cualquier cosa, porque entonces había que pensar en el hospedaje, o sea, toda la logística. Yo llegué, a mí me dijeron, organízalo, aquí está, yo llegué, a mí nunca me pusieron un tope, y sí me acuerdo que yo les dije, bueno, yo ya los invité,
Si los van a desinvitar, ustedes desinvítenlos. Yo no les voy a decir no gracias. Yo no los voy a correr. Sí. Pero fue una experiencia, una de las mejores experiencias que he tenido a nivel laboral, a nivel logística, también porque además se puso en funcionamiento dos instituciones grandes que fueron el gobierno municipal, la Dirección de Cultura, junto con la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, la gente con la que me tocó trabajar en aquella segunda edición, digamos, pero la primera con ese tamaño, sí, fue padrísimo el festival. Era la muestra de cine mexicano. Y era el homenaje, no es cierto, ya me acordé, además, era el homenaje a María Félix. ¿Ves? ¿Verdad? La rueda de prensa, me acuerdo que fue en un barecito que estaba, o está, no sé donde ahora es Burger King, en la parte de arriba. No, es en la cuadra anterior. ¿En la anterior? En la cuadra anterior de Burger King es la otra cuadra. Ay, sí es cierto, donde ahora está un restaurantito chino. No sé qué hay allá. Sí, es un restaurante no sé qué hay para allá, cambiado. Fue en el barril, en este restaurante. En el barril, ahí fue, es verdad, el barril. Ahí fue la rueda de prensa. Y bueno, pues estábamos involucrados muchísima gente, ¿no? Gente querida también, gente entrañable con la que me tocó compartir y trabajar. Hicimos cosas muy padres. No. ¿Cuántos festivales de cine, en cuántos festivales de cine te involucraste al final? Ay, no sé, Juan Pablo. No me acuerdo. No. Estamos hablando de... Hice el Festival de Cine Francés, que fue el primero. Ajá. Que lo trabajé. Busqué yo conectar con la gente, con la comunidad francesa que ya había aquí. Café des Artistes, con Thierry, que me abrió las puertas. El cóctel de inauguración fue en Coco Tropical con Heinz Reis, que es suizo, sí. Pero bueno, pues forma parte de la francofonía. No, fue un evento padrísimo. Fue ese festival, fue luego la muestra de cine mexicano, luego trajimos la muestra de la Cineteca. Una de mis maestras en la universidad era Luz Fernández de Alba, y ella era la directora de la Cineteca. Y le hablé por teléfono, le dije, maestra, necesito que me eche una mano, y trajimos una selección de películas de la muestra internacional de la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, que fueron varias ediciones. Teníamos un festival de verano, y luego creo que teníamos un festival de otoño, y luego creo que había uno de primavera, una cosa así. Y bueno, luego continué con el festival, ya con la muestra de cine mexicano, que luego se transformó en el Festival de Cine Mexicano. Sí, porque a ti todavía, cuando inauguraron el que era el nuevo cine de Puerto Vallarta, el que ahora es una escuela de cocina, que está por el CONALEP, cuando ese era el cine nuevo, todavía tú ahí estabas involucrado en una muestra de cine mexicano, porque ahí vino... ¿Ya no estabas tú ahí en ese? En ese año me corrieron. ¿Este año te corrieron? Este año me corrieron. ¿Y qué pasó ahí? Yo estaba ahí, como prensa. Como prensa. Pero además toda la gente que estaba participando, tanto Nos de íbamos elenco, contigo. directores, actores, Sí. pues los conocía yo de tiempo antes, entonces... Y te seguían preguntando cosas como Sí. si fueras parte del festival. Sí, bueno, claro, también. Aunque yo no formaba parte Eso yo sí me acuerdo. del board, digamos. Ajá. Después al año siguiente hubo ahí como una renegociación, una cosa así, y ya regresé. Pero la verdad es que se dio una cosa como... No, o sea, no fue agradable, no fue una cosa bonita para mí. Y creo que para otras personas no lo fue tampoco. Fue un momento muy desagradable que no quisiera abundar, ni quisiera señalar, Sí, fue un momento complicado, y sobre todo porque hay una persona que ya no vive y que no me gustaría... Y no quiero hablar mal, porque además no es... Porque ya no vive, no está y bien. no está bonito, ¿no? No está bien. Creo que... No, cuando todavía viven, sí. Lo que sucedió en ese momento lo sabemos quienes estuvimos involucrados, sabemos qué fue lo que pasó. Y el evento era tan grande que aún así siguió, ¿no? Sí, Entonces, siguió. creo que eso es lo importante, pero sí fue un momento complicado, fue un mal sabor de boca, no solamente para mí, sino para las demás personas también fue complicado. Pero por eso no quisiera yo hablar de ese momento, porque después regresé a la organización
del festival, ¿no? En otro tono, en otro, digamos, con otros objetivos, pero regresé. Fue solamente un año, digamos, que estuve pues fuera, ¿no? Después sucedieron otras cosas y regresé. Y luego desapareció por cuestiones administrativas, ¿no? Ya llegaron entonces sí las vacas flacas y desapareció, no nada más, desaparecieron todos los festivales con las vacas flacas. Sí. Estamos hablando de también las crisis económicas bueno, sí, muchas cosas más. Es muy caro. Definitivamente realizar un festival de cine es una cosa cara. Cuando hacíamos las muestras de películas, que solamente traíamos las películas, aún así era caro. Sí, claro. Aún así era caro, pero cuando tienes elenco, cuando tienes que mover personas a Puerto Vallarta, hospedarlas, darles la atención de tenerlos aquí. Hay que invertir. Sí, se requiere de un recurso económico muy importante y bueno, pues supongo que en su momento sí, la crisis económica tuvo que. Otra parte bien importante tuya, pues es definitivamente el teatro. Y hablamos de esos años de la biblioteca, que trabajabas con Rafael y que estás involucrado en el Festival de Cine. Y en esos años que te conozco en esta rueda de prensa de la muestra de cine mexicano, no se me olvida que un día me dices, oye, tenemos una obra de teatro y necesitamos quien nos haga un personaje. ¿Te gustaría hacer audición? Y entonces tú estabas trabajando con Soledad García en una obra que se llamaba Retablo, ¿Quién como Dios? Así es, sí, fue en el 2000, justamente, en el 2000. ¿Cómo te involucras con el teatro en Vallarta, con Soledad en este caso? Con Soledad, híjole, no me acuerdo quién me la presentó, la verdad no me acuerdo. Si te acuerdas, si lo estás viendo, Soledad. Saludos, Soledad, ahí te tengo en la lista. Ahora sí que recuérdamela porque no me acuerdo quién nos presentó, cómo fue que nos conocimos, supongo que con María José en Cultura. Pero yo antes de empezar a trabajar con María José, yo había ido a hacer un casting al cual, con el profe Fabián, que estaban en aquella época leyendo a la medianoche. Ah, ¿te tocó castear para la medianoche? Ajá, ¿no? casteé para la medianoche, leí Exterminio Luna y no me quedé. ¿Cómo que tú estuviste a punto de ser Exterminio Luna? El profe era muy estricto con sus castings, ¿eh? Sí, en aquel entonces en el elenco estaba Luz Bélica, era Xochitl, no recuerdo su apellido. Xochitl, creo que es Preciado. Preciado, creo que es sí. Preciado. Xochitl, Tamara era, si no me equivoco, era Areli. Fue pre-Ramiro Daniel. Sí. Ramiro era niñito todavía en aquella época. Y no me acuerdo quién es más. Polo Herrera era Igor, si no me equivoco. ¡Qué maravilla! Bueno, sí. Para los que saben del teatro en Vallarta. Sí. Y yo hice casting, yo fui a hacer casting, yo llegué, le dije, bueno, yo soy actor, vengo de la Ciudad de México, quiero hacer, quiero trabajar, quiero hacer teatro, quiero ver si puedo entrar. Y él me dijo, sí, claro, vente un día a tal hora. Y sí, llegué ese día a leer y leí Exterminio Luna y yo creo que al profe no le convenció, no le gustó. Entonces, y no, pues finalmente no sucedió. Después conocí a Soledad y con Soledad empecé a trabajar. Y en aquel montamos esto, ¿Quién como Dios? Retablo, ¿Quién como Dios? Para aquella primera muestra de teatro, porque se hizo una primera muestra de teatro en la presidencia, en las instalaciones de la presidencia, en el patio. Estamos hablando de los tiempos de María José. María José, sí, en el año 2000. Me acuerdo que en esa primera muestra de teatro, pues obviamente no había nada, se pusieron, pues había como telones y se transformaba el espacio. Es la muestra que fue en el patio central de la presidencia. Central de la presidencia. Claro. Sí. Ahí estuvo el profe Fabián, Arturo Ortega, Edgar Treviño. Cierto. Edgar Treviño fue una historia que muy una de las grandes anécdotas del teatro en Vallarta. ¿Estás hablando de esa anécdota? De esa anécdota, sí.
que yo no quiero hablar porque No, me toca. no. Pero fui testigo presencial. Fui testigo presencial. De esas veces cuando el Nada más teatro... podemos decir que fue una función muy prendida. Sí, muy prendido. Es todo. Sí, ya, así luego algún día entrevistas a Que él cuente. que él cuente esa historia. Bueno, ahí trabajé con Soledad para esa obra de teatro. Yo estaba como director en la biblioteca también, ya para esa época. Y así fue que empecé a hacer teatro en Puerto Vallarta en el año 2000. Y con Retablo, ¿Quién como Dios? Aparte de esa muestra, luego también se fue al Encuentro de Teatro del Interior, que todavía no era el Encuentro de Teatro del Interior, no recuerdo cómo se llamaba. Era la muestra intermunicipal de teatro. Y no fue en Lagos de Moreno, No. fue en Tepatitlán. Fue en Tepa y pues ahí en Tepa. Y luego, pero hiciste ese casting con Alberto Fabián y no quedaste, pero después sí te tocó trabajar con Alberto Fabián. Después la historia cambió, pero después de, bueno, pues fue en ese primer intento, debe haber sido en el 99, empecé a trabajar con Soledad y yo me acuerdo que ese año el maestro fue a participar a la muestra estatal con Domingo 7. Que ya estaba ahí Samantha Dueñas, ya estaba ahí Ramiro Daniel, Nadia, César, Vicente, Polo, no me acuerdo quiénes más, pero Samantha, Ramiro y Nadia eran unos niños. sí. ¿No? Entonces ahí en ese año ellos fueron a Guadalajara a presentarse. Yo coincidentemente estaba en Guadalajara también, no sé por qué, estaba yo en Guadalajara y ellos se regresaban un domingo en la noche y yo también. Entonces los contacté y le dije, ¿me puedo regresar en el camión con ustedes? Me dijeron, sí, claro, adelante, pues hay lugar. Y me regresé con ellos en el autobús. Y así fue como conocí más de cerca al profe Fabián. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos un trabajo, digamos, para escénico, porque yo no estaba en escena, pero empecé a colaborar con él. Eras parte del equipo creativo. Pues sí, digamos que sí, digo, sí, bueno, finalmente Sí, aportaba ideas y... No, y hubo momentos en que tú te encargaste totalmente de musicalización de al menos un proyecto, yo recuerdo. No, bueno, de muchos proyectos del maestro Fabián. Varios. Yo le hice la musicalización, sí. Aquel primera vez de Ramiro haciendo Tamara. Ah, también Sí, hubo ahí un proceso sí, creativo sí, en sí, que, sí. que te involucraste mucho. Digamos que sí, yo hacía, los maquillaba. ¡Es hacía verdad! maquillaje. Y yo tengo fotos de los maquillajes, también se los voy a poner, porque hay maquillajes padrísimos. Hubo especialmente unos maquillajes de a la medianoche, que yo tengo unas fotos con cámara profesional, que hasta el día de hoy yo veo esas fotos y yo digo, wow, qué maquillajes. Y fíjate cómo fuiste pues evolucionando, porque hablamos, bueno, de Soledad García, luego... Y escénicamente, muy pocas veces trabajé con él como director. Y con él como director y yo como actor. Hiciste Pastorela. Hice Pastorela, hice una vez Pastorela y un día hice aquella obra que era Historias de Muchachos, aquella primera edición de Historias de Muchachos que eran 4 cuadros. Ajá. Y en un cuadro había, no me acuerdo cómo se llamaba ese cuadro, había un borrachito. Ahí hiciste el papel. Y yo hice el papel del borrachito y eran Ramiro y Nadia, creo que eran los que estaban los personajes. Ah, ya sé cuál cuadro, sí. Tú eres el amigo borrachito, entonces. El borrachito que hablaba de López Velarde y una cosa así, sí, era ese. Y luego, pues la vida te lleva al paso natural cuando uno es terco en el teatro, que es pues montarte tus propios proyectos y nace Tripear. El grupo de Tripeatro nace en el año 2010, 11. Creo que son 11, en 2011 nace el grupo de Tripeatro que, bueno, surge por un personaje que ya han estado hablando muchos de los que han estado aquí contigo, que es Marco Vieira. Ajá. Marco Vieira, que nos vino a revolucionar la vida. Sí, nos revolcó tanto como el mar de Vallarta cuando te atrapa una mala ola. Sí, la verdad es que sí nos revolcó mucho Sí. sus talleres. Y uno de, bueno, también, bueno, pues de ahí
Marco también me dijo, bueno, ya deja de hacerte pendejo y ponte a dirigir. Entonces dije, bueno, está bien, ok. Entonces me produje en el 2011 eh, esta obra de teatro que fue Amor del Bueno, que luego fuimos al encuentro, ganamos y luego fuimos a Guadalajara. Sí, así fue como empezó el grupo de Tripeatro. Que hasta el día de hoy. Teatro, que tiene que ver, porque bueno, con esta, que ya también esta anécdota que ya contaron, seguro, la contó Ramiro y no sé si Samantha y alguno de ellos, pero Tripeatro, que tiene que ver, tri es viaje en inglés, y Marco siempre nos deseaba Buen viaje. Y el día de hoy, mi teatro, bueno, y estuviste a punto de remontar Amor del Bueno recientemente, cosas de estos años, pues no se pudo, pero estás manejando vigentemente un monólogo que es Amor del Bueno. Amor del Bueno, no, que es tú no eres maricón. Tú no eres maricón, sí, bueno, pues ya con el grupo de Tripeatro, bueno, luego me voy a vivir a Lagos de Moreno, justo en aquella época. Ahorita vamos para allá, ahorita. Me voy y bueno, pues con el grupo de Teatro y empiezo a hacer otras cosas allá, con otros proyectos, con más gente, con un colectivo que se llama La Tiendita de Abajo, que también trabajo con gente y he trabajado con muchísima gente también allá de Lagos de Moreno, gente muy talentosa y gente también muy empeñada en hacer las cosas y ha sido un enorme placer trabajar con todos y con todas las que he podido trabajar en esos años y hace unos 4 años yo creo me surge esta necesidad de hablar de más cosas y en pánico le hablo acá a Juan Pablo y le digo, güey, necesito que hagamos algo, necesito que escribas algo. Yo tengo una idea, la voy a desarrollar, te la voy a mandar y necesito que me ayudes. Entonces, porque yo no soy dramaturgo, y bueno, pues tú ya tenías más experiencia en la dramaturgia y pues mi único contacto así a la mano cercano, en quien podía confiar, dije, pues le hablé y me dijo, pues a ver, mándame. No sé. Sí. Y nos tardamos como 3 años en terminar el texto. Pero gracias a eso el hijo nos quedó guapo, porque a lo mejor si lo hubiéramos hecho más rápido, a lo mejor el hijo nos queda feo. Sí, bueno, sí. Porque maduró. Maduró y el ácido fólico le sirvió. Pero sí. Y está vigente, sigue moviéndose aquí y allá. Sigue vigente, lo estrenamos en el... Ay, ya no sé los años, las fechas. Hace 2 o 3 años, 2 años. Ay, no sé. Sí, algo así. Algo así, hace 2 años lo estrenamos y sigue vigente. Antes de tu partida al lago sucede otra cosa importante que es llegas a la Subdirección de Cultura de Puerto Vallarta, todavía era subdirección si mal no recuerdo. Había pasado de jefatura a subdirección. María José era la jefa de cultura. ¿Cuándo fue María José? María José. Y creo que Manuel Santana también era Manuel Santana ya le tocó un poco empujar por el cambio a la subdirección, pero ya no le tocó a él la cambio a subdirección. Sí, eso sucedió cuando entró Javier Bravo a la presidencia, se cambió el nombre de jefatura a Subdirección de Cultura. ¿Y cómo llegas a la Subdirección de Cultura? Pues caminando, vivía yo enfrente, me cruzaba el puente. Te quedaba muy cerquita tu trabajo, eso es verdad. Vivía yo ahí enfrente y me quedaba, no, bueno, pues fueron muchos años también, no fue algo fortuito, no fue algo que... No, bueno, estamos hablando de alguien que organizaba festivales, que trabajó en una biblioteca, que, o sea, tampoco es que llegues gratis, pues tenías una trayectoria en la cultura. Exacto. Sí. Y te invitan. Yo tenía muchos años ya trabajando para cultura, haciendo eventos, teatro, en radio, mi Moni querida. Moni Mejía. Moni, bueno. Sí. Tú sabes dónde estás y en qué parte del corazón estás. Y con mi Moni, bueno, pues hacíamos radio, ¿te acuerdas? Sí, que también hay en También hacíamos radio, hacíamos Gran Café. Sí, bueno, siempre estuve involucrado en la cultura, pues, bueno, finalmente yo me encontré, bueno, yo sabía a lo que me quería dedicar, pero encontré un campo fértil en aquella época, en Puerto Vallarta, ¿no? Y bueno, pues fueron muchos años, me invita Javier Bravo a formar parte de su equipo, parte de lo que en aquella época sería la Subdirección de Cultura,
no entré, Desde el inicio, sí entré desde el inicio, pero no en la subdirección, pero o sea, no, eras no era el titular. el titular. Ajá. El titular fue David Izazaga. Es verdad, David David Izazaga. Izazaga, que había trabajado, había sido En Tribuna. Tribuna, no, no sé si fue tu jefe. No, o te no, no, tocó, no me tocó, no le tocó, no me tocó que fuera mi jefe. David Izazaga, que había estado en el periódico Tribuna, se fue y regresó acá. Estuvo 6 meses en el puesto. Después trajeron a otra persona, a la maestra Aurea. Ay, ya, sí, ya se ha mencionado aquí a la maestra Aurea. Sí, sí, sí. Que corrió a mucha gente cuando llegó ella. Que corrió a mucha gente. Fue un momento también complicado para la subdirección de cultura. Pero yo estuve ahí siempre. Yo era, digamos, que ellos eran los jefes y yo era el subjefe. ¿No? Digamos que en el escalafón ellos eran subdirectores y yo era jefe. ¿No? El puesto inmediato de ellos después era el mío. Y yo tenía libertad de proyectos, vamos, trabajamos, se creó en aquella época lo que era la Casa Puerto Vallarta, una representación de nación en Guadalajara, y había una oficina que atendía a la gente de Puerto Vallarta que fuera a hacer un trámite, a cualquier cosa podían ir ahí, y Javier me pidió que se le diera también este toque cultural a este espacio que estaba en Guadalajara, y empezamos a hacer exposiciones de artistas locales, llevábamos músicos también, entonces también era un punto de encuentro con la cultura, hacíamos ruedas de prensa cada mes, porque cada mes llevábamos un artista diferente, una exposición diferente, y yo tenía, digamos, libertad de acción, tenía yo libertad de proyectos, yo presentaba, quiero hacer esto, me decía, adelante, va, cuánto se necesita, y veíamos cosas, y bueno, y se echaban a andar esos proyectos. Cuando estuvo David Cesaga, luego llegó la señora, con su familia. Sí, Ay, sí. con su familia, sí. Digo, Sí, con su familia. con su familia. Y un momento complicado también, pero bueno, yo seguía formando parte de esta oficina, y después se fue la señora y entonces ahora sí ya me quedé yo. Ya te quedaste. Ya dijeron, ya no traen gente de fuera, ahí está Wally, por favor pónganlo. No sé si, por ejemplo, bueno, pues ya pongan este cabrón, aquí está ya. No, bueno, yo creo que era elección natural desde el inicio, pero luego, pues así es la política. Había también. cosas que sí. Sí, sí, Y algo que yo entendí perfectamente, por qué habían sucedido las cosas de esa manera, y además yo decidí jugar así, entonces dije, bueno, pues sí. Está bien. Sí. Pero llegaste. Pero ¿Cómo fueron ese tiempo que te tocó ahí? Maravilloso. Sí. No, Es un digo, trabajo- fuera es un trabajo que no es fácil fuera de la chinga que representaba, fuera de los momentos complicados que vivimos tanto con David como con la maestra Aurea, porque finalmente hay que reconocerlo y hay que decirlo que jugábamos para equipos diferentes. Yo jugaba para el equipo del presidente, y ellos jugaban para los equipos que representaban, ¿no? David jugaba para el equipo de la Universidad de Guadalajara específicamente, y la maestra, bueno, tenía también como otros intereses por ahí, pero yo jugaba para el equipo local, ¿no? Y ellos eran los del equipo visitante, entonces, bueno, así eran las cosas, así sucedió, pero a pesar de todo ello, había que trabajar y había que sacar las cosas adelante. Y cuando me tocó ya a mí la responsabilidad, bueno, fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Pude hacer muchísimas cosas en el poco tiempo que pude haber estado, que a lo mejor me habría gustado estar más, pero digamos que yo estuve los 3 años siempre haciendo cosas, y para mí fue fantástico. Y bueno, ya casi nos estamos yendo, pero tenemos 3 preguntitas más. Y ya nos vamos. Decides irte de Puerto Vallarta. Se termina tu ciclo en cultura, y por esos años, cuando ya estabas con Amor con Amor del Bueno, ya estabas con Amor del Bueno. Eso sí, lo tengo que aclarar. Esa obra de teatro y ese grupo y esa producción la hice una vez terminado con el compromiso. Cuando yo fui director de cultura,
mi visión era trabajar para todos. O sea, yo nunca cometí el pecado de autoproducirme o de utilizar Fue el después, aparato. ¿no? Eso fue después. El amor del bueno fue después. Yo no lo mencioné por No, eso, no, pero sí es importante O sea, porque que luego ¿Sí te acusaron? no. ¿Se te acusó, No, A mí cuéntame. no, pero es que yo lo he visto en otros lugares. Bueno. Yo lo he visto en otros lugares que quienes están en ese lugar sentados se autoproducen, utilizan el aparato y el recurso público para producirse espectáculos o para producirse cosas que eso no está bien, porque pues, tu labor ahí no es como creador, tu labor ahí es como funcionario y como gestor. Entonces me parece deshonesto utilizar todo el aparato para autoproducirte y autopromocionarte. Eso sí lo quiero puntualizar. Porque, sí, porque además, o sea, te pagan, recibes un sueldo. Claro. O sea, si puedes hacer cosas en las que participes, por ejemplo, Marco Vieira vino cuando yo estaba en ese espacio, y generó cosas, pero bueno, eso fue, y porque además mi interés era más sobre el teatro, porque conocía más de teatro que de otras artes, y que coincidentemente hacía falta un impulso para el teatro en aquella época, bueno, sucedió, pero de eso a producirte cosas con recursos públicos siendo el director de cultura, eso no está padre. No vamos a decir nombres. No, porque sería darles publicidad. Eso sí. Y ya están utilizando el recurso público para hacerse publicidad, entonces. ¿Qué le pusieron a este vino? No lo sé. ¿Qué le pusieron a este vino? No lo sé. Y bueno, ¿y por qué decides cambiar de aires después de muchos años en Puerto Vallarta? Pues es que ya llevaba como 3 vueltas al catálogo, entonces ya yo dije, no, aquí ya no tengo nada. Se terminó el catálogo en Vallarta y dijiste, vamos a probar otro. No, se terminó una época, fue todo un ciclo, vamos. Yo llegué, digamos que profesionalmente, cuando yo empecé en 1999 a trabajar con cosas culturales en Vallarta, digamos que para el 2010 yo había llegado ya a la cima, al punto más alto de realización profesional para alguien que se dedica a esto, que era la dirección de cultura. Eso es la titularidad de la institución de cultura en el municipio. Yo ya había llegado hasta allá. Habían sido muchos años de pasar por unas y otras y otras y otras hasta que finalmente llegué ahí, y creo que llegar ahí para mí no fue la culminación, porque no siento que ahí se terminaban las cosas, pero sí era un punto muy alto. O sea, sí ya había yo llegado a nivel institucional, si tú quieres ponerlo así, yo ya había llegado al final de ese camino, y lo que seguía era hacerme político, regidor. Es lo que te iba a decir. O a lo mejor presidente municipal. Porque pues es que es lo que yo te iba a decir. Tú no te debías de haber ido. Ahorita estuvieras ahí en la presidencia de... Pero descubrí que la política no es lo mío. Es fea la política. Descubrí que la política no es lo mío. Que estando como funcionario y que trabajar y formar parte de un equipo era importante, pero yo no me veía en la política, pues. O sea, finalmente eso es otra cosa. El ser funcionario público tiene que ver con la política, sin embargo, pues no es lo mismo. O sea, no es. No, definitivamente no. Entonces yo descubrí que no era lo mismo. Después, en cuanto terminé eso, luego participé en una revista, un proyecto muy bonito que se llamó Smart Vallarta, con un equipo de gente profesional, con muchísima experiencia, y un equipo maravilloso de gente. Y también fue un año prácticamente. Y también... Pero ya eran tiempos de crisis. Ya eran tiempos de crisis, ya eran tiempos difíciles. Aparte eran los años en los que todo el mundo decía que la revista impresa iba a desaparecer y que ya todo el mundo iba a estar en el internet. Sí.
Que luego ya se ha demostrado que no, o sea, las buenas revistas se van a quedar, si es verdad que el mercado cambió y sigue cambiando mucho. Chafa, ya nos dijo que éramos una revista bien chafa, pero no éramos una revista bien chafa. Le No, yo obedeció. no dije eso. No. Es que no, Pero la verdad es que fueron tiempos difíciles para todas Sí, las no, fue una época muy publicaciones complicada. impresas, para Sí, fue una todas. época muy complicada. Y nosotros además teníamos una complicación extra. Que iban comenzando. Además de que íbamos comenzando, se nos asociaba todavía con la presidencia municipal. Ya. Entonces, pues el que se encargó de destruir el malecón, junto con mucha gente, que no dije nombres, con mucha gente que trabajaba y que eran amigos de él, pues obviamente era gente a la que le teníamos que vender publicidad. Y de pronto venderles publicidad era, pues, no, porque ustedes... No. Cargaste con un estigma político. Sí, exactamente. Entonces, ese proyecto, pues llegó a su fin. Era un proyecto muy bonito, un proyecto muy bueno. Y bueno, modo, ¿no? Como todo en la vida, terminó. Y ahí fue cuando dije, las cosas tienen que cambiar y hay que empujar el cambio, ¿no? Hay que empujar a lo que sigue. Y yo veía en Vallarta cuál era el futuro. Sí veía futuro, sí había futuro, sin embargo, era complicado. Fue un momento, porque además fue un momento de mucho cambio en general, ¿no? Mucho cambio. Y yo decidí en ese año, en el 2011, de salir de Vallarta. Venía el 2012 y se iba a acabar el mundo. Y venía el 2012, exactamente, sí, ya teníamos encima la profecía maya. Sí, no. Y decidí, pues, buscar opciones más de trabajo en la Ciudad de México, en Guadalajara, y como cosa de nada, salió la oportunidad de Lagos de Moreno, y dije... Y ahí estás. Ya estoy allá. Ahí estás. Y bueno. Y estoy allá y estoy acá, porque sí, yo sí considero, lo dije al principio, que soy pata salada. Sí, yo sí me considero pata salada. Que tengo la pata salada, sí. ¿Sigues teniendo la conexión al cual? No, sí, definitivamente Puerto Vallarta es... Para los mexicanos no es algo común, pero para los estadounidenses hay un término muy específico que se llama el hometown. Ajá. ¿No? Que no necesariamente es la ciudad donde naces, sino que tú eliges tu hometown, ¿no? Es una ciudad donde en la que te desarrollas o en la que creces profesionalmente o en algún sentido. Y bueno, mi hometown es, que ni siquiera sé cómo decirlo en español, no porque no conozca las palabras, pero porque el término no existe, porque en México vivimos con nuestros papás o vivimos con nuestras parejas, ¿no? Entonces... Pero es como tu hogar de adopción. Es como el hogar que he adoptado y mi casa, mi pueblo con mar es Puerto Vallarta. Y nos vamos a despedir con las siguientes dos preguntas que siempre me gusta hacerles a quienes se dedican al teatro. ¿Tu mejor noche en el escenario? Mi mejor noche en el escenario... Híjole. Ay, no sé, espérame. Sabía que me ibas a preguntar esto. Sí, sabía que me lo ibas a preguntar. Y no es cebollazo. Pero yo creo que la Met de Tú no eres maricón. Yo estoy ahí. La Met de Tú no eres maricón en el teatro experimental. Creo que ha sido... Es que he tenido otras cosas también. No solamente he hecho teatro, también he hecho cine, también he hecho radio, también he hecho doblaje. Y ha habido momentos también muy importantes, pero específicamente hablando de teatro, creo que la función de la MED, por lo que representa Tú no eres maricón, por el trabajo que hay detrás, por lo que dice, por lo que hablamos, y llegar hasta allá en ese momento, y la función como tal, porque además se sumó en el camino más gente al proyecto. Creo que la función de Tú no eres maricón en la MED ha sido una hasta ahorita podría decir que es mi mejor noche. Y ahora, tu peor noche en el escenario. Mi peor noche en el escenario, bueno, es que ha habido muchas. También. Es que aquí se sube mucho al escenario.
¿Qué no le Ha pasa? habido muchas, ha habido muchas. Y no estoy hablando de aquellas noches en las que la gente se dormía cuando estaban sentados viendo las obras de teatro. No, no sé. Una noche que juré y perjuré no volver a hacer lo que hice esa vez. Estaba yo en Godspell. ¿Aquí en Vallarta? Sí, porque además, sorry, pero no sé los demás, pero los primeros que hicimos una temporada de teatro en inglés, fuimos la compañía de Con Polifede. Fonseca Guerrero, Polifede, con ellos fueron los primeros, y creo que después de eso no ha vuelto a haber propiamente ¿Temporadas? una temporada. Bueno, sí, pues. Bueno, no sé, ¿de mexicanos te refieres? Ajá. De mexicanos en escena haciendo. Princesas inglés. tuvo una. Bueno, princesas. En inglés, que fue un viaje psicodélico. Claro, una obra en la que ya lo tocó el tema. Y pobre de ti si lo editas. No lo voy a editar, se me olvidó. Me hablaron, la producción de Perro Bravo, hasta Lagos de Moreno, me hablaron porque necesitaban reemplazar a un actor para la temporada en inglés, porque el actor no hablaba inglés y le costaba mucho trabajo hacerlo de oído. Entonces me hablan hasta Lagos de Moreno, vengo me mandan el texto, empiezo a ensayar, me lo empiezo a aprender, llego a Puerto Vallarta, voy a la prueba de vestuario, me pongo el vestuario, no hay que hacerle ninguna modificación al que ya estaba. Literalmente, así como la Cenicienta, metí el piecito al zapato y me quedó. Padrísimo, todo muy bien, padrísimo, sí, vamos adelante, porque hacemos princesas en inglés. Y yo sigo esperando que me llamen, porque además, dicho sea de paso, esta obra de teatro tiene, pues, señores en escena, transformados en mujeres. Pero en esa ocasión se les ocurrió que entonces el personaje que yo iba a hacer, lo iba a hacer una mujer. Entonces, y como la mujer creo que era la de los billetes, pues dijeron, ay, pues entonces vamos a meter a la señora. Y así me dejaron. Vestida y alborotada. Yo no puedo dar la versión oficial porque no soy el productor, pero así sucedió lo que dice. Pero la señora no fue por los billetes, pero hay buenas cosas que sucedieron muy extrañas. Carmen's a bitch. Carmen's a bitch. Carmen's a bitch. Pero bueno. Yo no toqué el tema. Él fue Sí, el que lo trajo. César Bravo, discúlpame, fue mi culpa. Una de esas peores noches, bueno, nos fuimos hasta allá, fue Godspell. Estábamos en el Secatur, estábamos haciendo Godspell, estábamos en una función de Godspell. Y yo hice una tontería, algo que no, bueno, que lo hacen muchos, pero yo no lo hice. Y después de eso juré nunca volverlo a hacer porque no. Y estábamos en escena, pero yo no, pues había cosas que yo no me podía concentrar. Y pues en musical bailábamos, cantábamos, subíamos y bajábamos. Y había un número, había unas tarimas hacia el fondo del escenario, eran 3 tarimas. Y entonces era el remate de una de las canciones. Pues corría, yo tenía que correr hasta la tarima hasta arriba y terminar. ¡Tarán! Y venía un oscuro. Entonces, pero antes del tarán era un giro, giraba y era el tarán. Entonces era el giro, el tarán, viene oscuro y yo me fui de hocico. ¿Te caíste del escenario? No me caí del escenario, me caí de las tarimas. Entonces, pero se oyó así el golpazo, me levanté como pude, porque además todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque todo estaba oscuro, obviamente. Y
No pasó a mayores, pero sí me dio un buen chingadazo. Entonces, Yuri, volver a empezar. volver a empezar, terminé en los camerinos del Secatur que están abajo del escenario. No, no es cierto. Pero sí fue una noche muy mala. Y también recuerdo una noche que fue mala para mí. Pues fue mala para mí. Bueno, podría haberla considerado mala para mí, pero no fue mala para mí, sino fue mala para mis compañeros. En una pastorela, en aquella única pastorela que hice yo con Alberto Fabián en aquella época, que justo estábamos ensayando gospel y a la pastorela al mismo tiempo. Entonces estaba yo en las dos montajes, en función, ya dando función del diablo, yo era el diablo, y tú sabes que a uno se le olvidan las cosas, de pronto. Y en una escena del diablo, porque el diablo tenía muchas escenas, en una escena del diablo, entro, digo algo, no me acuerdo qué tenía que decir, y se me olvidó. Así, me fui a negros completamente, no recordaba, pero ni una sola palabra de lo que tenía que decir. Pero pues yo dije, aquí no pasa nada, el público no se sabe el texto, pues yo puedo seguir adelante. Tratando de improvisar como para ver si en algún momento llegaba el recuerdo. Fue tal el susto de mis compañeros en escena, de lo que estaba sucediendo, que luego, al final de la función, bueno, muchas personas me dijeron, no mames, güey, se les olvidó A los demás. Porque claro, tú profesional. Yo profesional, yo jamás. Claro, tú sabes que una de las reglas es, si se te olvida, que no se note, ¿no? Entonces, tú sigue, a ver cómo lo cachas, o a ver quién lo cacha y te ayuda a recuperar, no sé. Entonces habíamos, no sé, 20 personas en escena, y al único al que se le había olvidado era a mí. Pero todos, no sé qué cara habrán puesto todos los demás, que el público se dio cuenta. Y entonces fue que me pasaron porque a ellos se les había olvidado y no a mí. Wally, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias a nuestro anfitrión de esta entrevista. Ya el vino ya pegó el vino, entonces ya mejor. Vamos a empezar a decir nombres, si no conviene. Muchísimas gracias a ustedes por ver las entrevistas. Ya saben, cada viernes, cada 15 días, aquí en YouTube, Juan Patas Saladas. Si les gustó, pues denle me gusta, compártanlo con sus amigos, suscríbanse. Píquenle ahí. Y van a ser más felices en la vida, se lo prometemos. Hoy estuvo Wally Lobato, regresará porque de verdad que créanme que se quedaron muchas anécdotas ahí guardadas. Aquí abajo voy a poner en la caja de descripción las redes en donde pueden seguir los trabajos que hace Wally Lobato, para que cuando la próxima vez que usted vea anunciado Tú no eres maricón o Amor del Bueno, cualquier otro proyecto en el que él esté involucrado. Y otro en el que vamos a estar ya trabajando. Y que ya vamos a empezar a trabajar en cosas nuevas también. Así es que para que se suscriban y también lo estén siguiendo a él. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes dentro de 15 días. Gracias, Wally.